Italia se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a Europa para miles de migrantes, especialmente africanos, que cruzan el Mediterráneo escapando de la guerra, el hambre, la pobreza, la crisis climática y las consecuencias del colonialismo. Pero mientras el mar sigue cobrando vidas, las políticas migratorias europeas endurecen sus fronteras. Organizaciones humanitarias y de derechos humanos han denunciado en los últimos años detenciones arbitrarias, devoluciones forzadas y acuerdos que, según sus críticos, priorizan el control migratorio sobre la vida humana. Hoy en Entre Fronteras analizamos cómo la Italia actual, gobernada por una línea política de extrema derecha, refuerza medidas cada vez más restrictivas contra los migrantes, mientras reabre el debate sobre el pasado colonial europeo en África y sus devastadores impactos hasta el presente. ¿Se trata de seguridad fronteriza o de una nueva forma de exclusión? Esta es la historia de las fronteras que se cierran y de las personas que arriesgan todo para cruzarlas. Italia participó en el reparto colonial de África, explotando territorios como Libia, Somalia, Eritrea y Etiopía. Más de un siglo después, las heridas de esta historia siguen empujando a miles de africanos a cruzar el Mediterráneo para sobrevivir. Muchos llegan a la misma Europa que ayudó a desestabilizar sus territorios. Y en Italia, uno de los principales puntos de entrada al continente, enfrentan exclusión, precariedad y explotación laboral. Organizaciones humanitarias y sindicatos han denunciado las redes de caporalato, un sistema ilegal que somete a miles de migrantes a jornadas extremas en campos agrícolas, en condiciones que muchos definen como esclavitud moderna. Mientras Europa endurece sus fronteras, los migrantes siguen sosteniendo sectores claves de la economía italiana. Trabajan, producen y aportan. Pero muchos sobreviven en guetos y sin derechos. Hoy, en Entre Fronteras, analizamos cómo el pasado colonial, la crisis migratoria y la necesidad de mano de obra barata terminaron construyendo una de las grandes contradicciones de la Europa actual. Italia participó en la Conferencia de Berlín de 1884 y 1885, donde las potencias europeas se repartieron África, supuestamente para evitar guerras entre ellas. Desde entonces, impuso su dominio colonial sobre Libia, Eritrea, Somalia y Etiopía, estableciendo un modelo extractivista basado en la salida de materias primas y el control militar del territorio. Tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Italia perdió sus colonias, que pasaron a una administración británica provisional. Más tarde, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, impulsó una tutela para guiarlos hacia la independencia. Pero el daño ya estaba hecho: economías distorsionadas, fronteras artificiales y profundas heridas sociales que aún en la actualidad condicionan el desarrollo africano. Durante el periodo fascista, especialmente tras la invasión de Etiopía en 1935 hasta 1936, Benito Mussolini intensificó la explotación, saqueo de recursos minerales, monopolios comerciales y el uso de mano de obra forzada o semiesclava en infraestructuras. El llamado mito del imperio encubrió un sistema diseñado exclusivamente para beneficiar a la metrópoli, sin dejar planes de desarrollo ni compensaciones al abandonar los territorios ocupados. Práctica que hoy en día prevalece de la mano de los llamados caporales en muchas fincas agrícolas italianas, en particular por la cosecha de tomates. Esclavitud, no solo explotación. Explotación significa un mal salario, pero si te empujan, si trabajas a pleno sol, si no puedes abrir la boca, no tienes papeles y duermes en guetos, entonces es esclavitud. Es horrible, es asqueroso y todo el mundo lo sabe. Todos lo saben, pero les da igual porque se trata de inmigrantes. A los inmigrantes los tratan como animales. Solo quieren que trabajen para que los negocios de los agricultores y los políticos vayan bien. No son considerados seres humanos. Esto es Italia. Bienvenidos a Italia. Esta historia creó las raíces geopolíticas de las migraciones actuales. Muchos africanos huyeron primero de las guerras de independencia y después de dictaduras postcoloniales, a menudo apoyadas por Italia durante la Guerra Fría. Así, el antiguo colonizador se transformó paradójicamente en país receptor.
El consumidor debe ser consciente de que detrás del kilo de tomates que compra hay un trabajo. Un trabajo en el que se explota a los jornaleros o bien un trabajo que es éticamente correcto. Si no se lo replantean, está. Hasta 2026, la comunidad africana regular en Italia supera el 1.132.000 personas, un 38% de los denominados extracomunitarios, según el informe estadístico de inmigración 2025 de Roma. Los migrantes provienen principalmente de Marruecos, Egipto, Túnez, Nigeria y Senegal. Son fuerza laboral esencial en agricultura, construcción, hostelería y cuidado de ancianos. El decreto de flujos 2026-2028 prevé más de 160.000 entradas anuales, muchas para ciudadanos de Costa de Marfil, Ghana, Malí, Níger, Sudán y otros países africanos. Muchos trabajadores que están aquí y ahora son irregulares llegaron a través del decreto Flussi, que les permitió entrar legalmente en Italia con la promesa de trabajo, pero que luego no se materializó en un contrato de trabajo oficial. No solemos tener contrato porque en Europa e Italia necesitas permisos y contratos para encontrar un trabajo adecuado. Así que a menudo no salimos de los guetos. Por consiguiente, hay una realidad que enfrentan los trabajadores migrantes una vez en territorio italiano que marca su línea dominante, ya que muchos de estos africanos regulares e irregulares terminan hacinados en lo que se ha denominado como guetos o asentamientos informales en las periferias de ciudades como Nápoles, Foggia, Rosarno o Calabria. Allí viven en condiciones infrahumanas, viviendas precarias sin agua potable, electricidad o saneamiento básico. A menudo antiguas naves industriales abandonadas, contenedores o chabolas de chapa. Familias enteras comparten espacios minúsculos sin intimidad ni protección contra el frío o el calor extremo. Estas estructuras muchas veces son controladas por redes de caporales y crimen organizado que se convierten en trampas de las que es casi imposible salir. Los salarios que perciben son míseros y los someten a trabajar jornadas de 10 o 12 horas bajo el sol, sin contratos, sin seguridad social, sin días de descanso ni vacaciones. La paga no alcanza ni para cubrir necesidades básicas, y una parte importante se pierde en el pago de transportes, comidas sobrevaloradas o sobornos a los propios caporales. En muchos casos, los migrantes sufren retención de documentos, amenazas físicas y violencia sexual, especialmente mujeres e infantes. La posibilidad de ahorrar lo suficiente para salir de allí es muy difícil. El círculo de pobreza y endeudamiento les atrapa. Quienes logran juntar algo de dinero deben enfrentar otro obstáculo, pues regresar a su país de origen tampoco es fácil. Muchos migrantes llegaron a Italia endeudados con traficantes o prestamistas en sus comunidades, y devolver ese dinero con salarios de miseria llevaría años. Además, el regreso implica enfrentar la vergüenza social del fracaso, el reproche familiar por no haber enviado remesas suficientes y la ausencia de oportunidades laborales en sus países. Las asociaciones de ayuda a migrantes en Sicilia y Calabria han denunciado que cientos de personas prefieren seguir en los guetos antes que volver a África sin nada, porque el retorno significaría condenar a sus familias a una deuda impagable. Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo italiano indican que más del 70% de los migrantes africanos en empleos agrícolas no tienen contrato regular y solo un 15% accede a vivienda digna. Sin embargo, Italia sigue recibiendo migración irregular por la ruta del Mediterráneo central. Entre enero y junio de 2025 llegaron 28.509 personas, según el Ministerio del Interior. Esta ruta concentra el 37% de los ingresos irregulares a la Unión Europea y es una de las más mortíferas. Más de 300 muertos o desaparecidos solo en los primeros 4 meses de 2025, según la Organización Internacional para las Migraciones. Casi el 90% de las embarcaciones parten desde Libia, país que Italia contribuyó a desestabilizar durante su época colonial y en conflictos posteriores.
Italia vive una profunda contradicción y el gobierno de Giorgia Meloni, heredero político de la ultraderecha italiana, ha impulsado un modelo basado en la externalización de fronteras y el control migratorio fuera del territorio europeo. Su polémico modelo Albania, cuestionado por tribunales europeos y organizaciones humanitarias, ha sido señalado por vulnerar derechos fundamentales y derrochar millones de euros en centros con resultados mínimos. Mientras tanto, los datos oficiales revelan otra realidad. Italia envejece, su natalidad se desploma y los migrantes ya sostienen sectores enteros de su economía. Según el informe estadístico de Inmigración 2025, la población extranjera aporta cerca del 12% del Producto Interno Bruto italiano. No obstante, miles de africanos continúan atrapados entre la explotación laboral, los guetos y las políticas de contención. Organizaciones sociales, sindicatos y hasta la Comisión Episcopal Italiana han denunciado que Europa está convirtiendo el control migratorio en un laboratorio político que normaliza la exclusión. La paradoja es evidente. Europa necesita migrantes para sobrevivir económicamente, pero al mismo tiempo los convierte en el principal objetivo de su discurso político. Y mientras las fronteras se militarizan, África sigue esperando algo más que controles: reparación, cooperación y justicia histórica. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, llegó al poder en octubre de 2022 con Fratelli d'Italia, partido heredero del movimiento social italiano fundado por simpatizantes del fascismo. Aunque intenta desmarcarse retóricamente, su gestión migratoria recupera elementos del nacionalismo autoritario y el control territorial característicos del colonialismo musoliniano en África. Su estilo combina centralización autoritaria del poder, confrontación con jueces, alianza con la extrema derecha europea y un discurso que prioriza la seguridad interna sobre los derechos humanos. Meloni ha calificado a las organizaciones no gubernamentales que rescatan personas en el Mediterráneo como un factor de atracción para la migración irregular, y su objetivo declarado es detener las salidas ilegales, no solo gestionar las llegadas. La gran apuesta del gobierno de Giorgia Meloni ha sido el llamado Modelo Albania, un acuerdo firmado en 2023 para desviar migrantes rescatados en el Mediterráneo hacia centros de detención y procesamiento de asilo construidos en territorio albanés y evitando así que pisen suelo italiano. Los polémicos campamentos levantados en Shengjin y Yader están rodeados de altos muros, vigilados con drones y formados por módulos prefabricados sobre césped sintético verde, un color que, según los responsables, resulta más relajante. Sin embargo, el proyecto ha sido duramente cuestionado por medios de investigación, organizaciones de derechos humanos y la oposición italiana. Hasta octubre de 2025, apenas 219 migrantes pasaron por estos centros. El 70% de los casos fueron rechazados por la justicia italiana y el plan, que prometía recibir 36.000 personas al año, terminó con solo 157 migrantes en 8 meses. Una política costosa, controvertida y señalada por sus críticos como un intento de exportar las fronteras europeas fuera de Europa. Asimismo, los análisis nacionales señalan que los costes de estos módulos prefabricados superan los 650 millones de euros en 5 años, con un gasto de 114.000 euros diarios para mantener una veintena de personas detenidas. Además, la gestión de desembarcos ha sido caótica. Tribunales italianos y europeos bloquearon numerosos traslados al considerar que países como Bangladesh, Egipto o Túnez no pueden calificarse automáticamente como seguros, sin garantizar protección a toda su población. En agosto de 2025, la Corte de Justicia Europea falló contra la lista italiana de países seguros, exigiendo evaluación individual de cada solicitud. Los jueces de Roma y la Corte de Apelaciones señalaron que el protocolo vulnera el sistema común europeo de asilo, pues ningún Estado miembro puede ceder competencias sobre asilo a terceros países sin garantías suficientes. Meloni respondió atacando al Poder Judicial y promoviendo reformas para restringir su capacidad de revisión. La decisione dei giudici di Roma sia una decisione pregiudiziale.
Lo dimostra il fatto che alcuni di questi giudici avevano criticato l'accordo con l'Albania ancora prima di entrare nel merito. Dopodiché la questione non è l'Albania, la questione è molto più ampia, perché in buona sostanza quello che i giudici dicono è che non esistono paesi sicuri. Quindi comunico ufficialmente che il problema non c'è in Albania, il problema è che nessuno potrà essere mai più rimpatriato, il problema è che tu non puoi respingere la gente, il problema è che tu non puoi fare nessuna politica di difesa dei tuoi confini. E spero che mi si trovino anche delle soluzioni, perché io sono quella che poi deve trovare le soluzioni e infatti troverò una soluzione anche a questo problema. La paradoja más evidente es que Italia, pese a su discurso anti-inmigración, necesita urgentemente trabajadores extranjeros por su sostenido declive poblacional. Tiene una tasa de natalidad de 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 de reemplazo. La fuerza laboral autóctona se reduce año tras año y sectores clave como la agricultura, turismo y el cuidado de ancianos depende de la mano de obra africana, la cual, según el Informe Estadístico de Inmigración 2025, sostiene la demografía de un país envejecido y aporta el 12% del Producto Interno Bruto italiano. El sector hotelero es enorme en este país. Solo en Roma hay miles de alojamientos. Por eso todos buscan empleados. Nuestra empresa requiere mucho personal, sobre todo en periodos como el de la recolección. En función de los tiempos de maduración, buscamos gente y nos vemos obligados a contraer extranjeros porque no encontramos trabajadores a nivel local, o sea, italianos. Por otra parte, un punto crítico de la actualidad migratoria es la alta presencia de menores extranjeros no acompañados. El informe estadístico y agencias como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Italia, reportan que miles de adolescentes africanos que viajan solos afrontan largos tiempos de espera en centros de primera acogida antes de lograr una integración real. Y los últimos datos del Ministerio del Trabajo y Políticas Sociales del país registran 17.011 menores bajo el Sistema Nacional de Tutela. A pesar de los fracasos prácticos y judiciales, la Unión Europea debate adoptar el enfoque de externalización de Meloni. En diciembre de 2025, los ministros de Interior de la Unión Europea acordaron una lista de países de origen seguros y la regulación de centros de retorno en terceros países inspirada directamente en el modelo Albania. La inclusión de centros de expulsión o retorno en terceros países fuera del bloque comunitario se está tramitando mediante una ley complementaria independiente del marco común de gestión migratoria y de asilo llamada Reglamento sobre il ritorno. Lo considero incoraggiante anche rispetto al racconto che è stato fatto in questi anni. Vedremo come diciamo sul piano appunto della Corte europea la questione si chiuderà. E certamente quando si sente quello che ha detto oggi appunto l'avvocato della Corte di Giustizia europea rispetto alle difficoltà che noi abbiamo avuto in questi 2 anni, dispiace, perché le cose avrebbero potuto funzionare molto meglio e forse avrebbero potuto offrire, come ci si sta chiedendo a livello europeo, un modo nuovo di gestire i flussi migratori e quindi soluzioni anche innovative che possono aiutare un problema che riguarda l'Italia e riguarda molti altri paesi europei. Alemania, Dinamarca y Países Bajos han mostrado interés en replicar estas iniciativas. En cambio, organizaciones que atienden el tema de la migración califican estas políticas de externalización como un banco de prueba para la tenencia de los principios democráticos y jurídicos de la Unión Europea. Por su parte, la Comisión Episcopal Italiana ha denunciado los centros en Albania como costosos, escandalosos e inutilizados. En este contexto, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retornos que se activará el próximo 12 de junio, un paquete de medidas que endurece la política migratoria en la Unión Europea y que fue respaldada por una mayoría de eurodiputados. Así se completa la paradoja. El esquema fracasado de Meloni, que viola derechos fundamentales y derrocha recursos públicos, se convierte en modelo para una Europa que aplaude sin exigir resultados, mientras África sigue esperando la reparación histórica que aún condiciona su presente. Italia continúa debatiéndose entre la necesidad económica y el discurso político anti-inmigratorio, mientras la tasa de natalidad es de solo 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para el reemplazo poblacional, al tiempo que los migrantes ya aportan el 12% del Producto Interno Bruto italiano.
Más de 1.132.000 africanos viven y trabajan legalmente en el país, en los campos agrícolas, en los hoteles, en la construcción o en el cuidado de ancianos. La presencia migrante ya es parte esencial del funcionamiento del país. Sin embargo, muchos siguen atrapados entre la precariedad, la discriminación y políticas cada vez más restrictivas. Distintas organizaciones humanitarias y defensores de derechos humanos advierten que Europa está normalizando modelos de contención migratoria que priorizan el control de las fronteras sobre la dignidad humana. En tanto, el debate político se endurece. El pasado colonial europeo continúa presente en las rutas migratorias, en las desigualdades y en las heridas que aún no terminan de cerrar. La invitación es a que nos siga en redes sociales y a que nos acompañe a conocer testimonios de resistencia, lucha y resiliencia que cruzan fronteras. Nos vemos la próxima semana en Entre Fronteras.